Buenos días a todos, un gusto saludarlos nuevamente, después de un fin de semana medio largo. Vamos encendiendo por ahí sus cámaras para irlos viendo un poco. Ok, perfecto. Okay, bueno. El día domingo por la noche les envié un correo electrónico porque pues tuve una situación que tuve que atender recién la semana. He estado por ahí. Yo estoy, gracias por su mensaje. Yo, gracias, estoy bien. Pero la situación ha sido con mi esposa, la cual pues obviamente yo he tenido que llevar a distintas citas médicas. Así que, eh, sin embargo, gracias a Dios, hasta este momento todo bien. Así que ahí vamos. El día de hoy, bueno, por cierto, también quiero comentar, voy a tardarme un poquito de tiempo, espero esta semana, el fin de semana, ya tener su examen revisado y demás, para que ustedes vayan viendo también sus notas ya de la primera unidad, para que ustedes vayan observando esto. Adicionalmente, hoy iniciamos oficialmente la unidad 2, hoy empezamos con el tema de estados de conciencia, ¿ok? El tema de estados de conciencia, la presentación que ustedes van a ver, principalmente está en el capítulo 4 de nuestro texto base, pero por ahí he tomado algunas otras referencias bibliográficas importantes para que ustedes lo puedan ir tomando en consideración, vayan tomando nota también. Así que, regálame un segundo para empezar a compartir pantalla y nada más me confirman si están viendo pantalla completa. ¿Sí, verdad? Sí. Perfecto. Sí. Gracias. Ok, si quieren vamos apagando ahora sí su cámara y le voy mandando al chat también para que vayan pasando la lista. Ok, quiero iniciar haciendo una pregunta muy general y quiero que ustedes piensen por un segundo y me contesten esa pregunta. ¿Qué es para ustedes la conciencia? ¿Qué piensan? ¿Qué es la conciencia para ustedes? Bueno, yo tengo entendido que la conciencia es todo lo que nosotros sentimos en base a nuestros propios sentidos y lo que nos duele, eso que nos duele, lo que nos hace sentir alegres. Ese es mi punto de vista. Ok, muy bien. Dice por ahí Eric, es una constante voz en nuestra cabeza que no confronta. Dice Tesla, por ahí es mi enemiga. Está interesante esa respuesta de Tesla. Licenciado, también es, no sé, es aquel estado de moral y ética que conocer lo bueno y lo malo, Sí. entrar en conciencia. Uh-huh. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más? Buen día. Para mí la conciencia es lo que somos, lo que sabemos, lo que sentimos, ya tanto externo como interno. Fíjense que todas las respuestas que ustedes me han estado dando están muy de cerca con lo que vamos a ver del psicoanálisis, que es lo que nosotros hemos oído en algún momento sobre esta situación. Pero vamos a empezar a declarar que la conciencia realmente es un estado, ¿verdad? No es visto, solo permítanme un segundo, visto desde una postura de anatomía y fisiología, ¿sí? Esto es un componente, específicamente es un estado. Y al ser un estado, quiere decir que puede cambiar y que puede ser alterado. ¿Ok? Empecemos por reconocer esta situación con respecto a la conciencia.
como lo que sabemos de nosotros mismos. Muy bien. Pero todo esto que ustedes acaban de comentar tiene mucho que ver con la idea que nosotros tenemos sobre la conciencia desde las teorías, por ejemplo, las teorías psicoanalíticas, las teorías de psicología. Pero vamos a verlo desde un punto de vista psicofisiológico. Entonces, la conciencia nosotros la vamos a definir como el conocimiento de varios procesos cognitivos, como dormir, soñar, concentrarse o tomar decisiones. Por ejemplo, ustedes saben, ahí viene el conocimiento, saben que están prestando atención a lo que yo digo. Y eso implica un estado de conciencia. Ustedes saben, tienen el conocimiento que están sentados, que están parados, o que están jugando entre pestaña y pestaña, viendo qué es lo que hay en cada uno de estos, en cada una de las pestañas, porque estoy aburrido, o qué sé yo. Entonces, toda esta situación está muy asociada con el proceso que nosotros vamos a desarrollar para el conocimiento. Entonces, la conciencia equivale a ese conocimiento. Equivale entonces a que nosotros vamos a estar alertas y vamos a ver que hay grados de alerta en el cual nosotros vamos a poder percibir de alguna u otra manera todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Aquí entra la escala de Glasgow, exactamente. Ya la vamos a ver más adelante. Así que la conciencia es una parte, es el conocer, el estar ahí. El otro elemento es entonces prestarle atención a todos los procesos donde nuestros elementos a nivel cognitivo, como la atención, la percepción, el lenguaje, la memoria, las funciones ejecutivas, están presentes y nosotros podemos entonces tomar decisiones a partir de dicha información. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entiende esta parte? Sí. Sí. Perfecto. Ok. Ahora, también nosotros debemos de entender que hay ciertas capacidades que nosotros ponemos en marcha cuando nosotros... Solo déjenme revisar. Hay varios compañeros que en el chat que tienen problemas para entrar. Me imagino, pero por eso yo les dije, asegúrense de trabajar, asegúrense de hacer los cambios que deben de hacer para poder entrar. Les comentaba que también hay algunos elementos que algunas capacidades que nosotros ponemos en marcha cuando empezamos a trabajar y cuando nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, de metas o de objetivos para poder trabajar y poder desarrollarlo. Por ejemplo, cuando usted se planifica o cuando usted hace X o Y acción, nosotros llevamos a cabo una serie de comportamientos, ¿cierto? Que tienen una lógica, que de alguna manera están trabajando y sobre todo tenemos entonces la oportunidad de analizar y sobre todo de poder percibir y tomar decisiones, que eso es algo muy interesante al final del camino. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, Lick. Ok. Ahora bien, el estado de conciencia tiene dos componentes importantes, como les decía. Uno es el nivel de alerta, eso quiere decir qué tan alerta estoy sobre una situación. Y en segundo lugar, tiene que ver cuando nosotros estamos siendo conscientes del entorno y también de nosotros mismos. Por ejemplo, no sé si ustedes en este momento quizás tienen hambre, quizás se levantaron tarde y se sienten un poquito adormitados todavía, o quizás ustedes están oliendo que en la cocina están cocinando ahorita el tema del almuerzo y usted huele y se da cuenta de muchas cosas. Entonces,
ese es el estado del entorno, la conciencia del entorno y también la conciencia de nosotros mismos. Y esta parte siempre me ha parecido muy interesante porque hay muchas personas que tienden a desconectarse un poco del entorno. Y esto pasa muy frecuentemente ahora con la situación de la tecnología. Estoy seguro que hay muchos de ustedes que en este momento están en un dispositivo, aparte de estar escuchando, están prestando atención a los demás. Y esto es algo que la situación de la tecnología ha cambiado muchísimo y como que de alguna manera ha venido la palabra que busco, ha venido a incrementar este proceso de desatención realmente en muchas de estas situaciones. Entonces la conciencia, volviendo al tema, tiene dos componentes importantes. Uno es el nivel de alerta que puede tener una persona. Ya vamos a ver cuáles son esos niveles de alerta. Y en segundo lugar, la conciencia, el conocimiento sobre el entorno y sobre sí mismo. Entonces, ¿cuáles son los estados de conciencia? Y vamos a ir describiéndolos desde el que menos hay hasta el que más atención tiene. Todos han escuchado en algún momento sobre el coma, ¿no? Y el coma es un estado, de nuevo, un estado de conciencia, pero en el cual el cuerpo desarrolla como un sistema de protección, desarrolla como la mejor manera que yo les puedo explicar esto es como ustedes ponen en suspensión a su computadora. Una vez la suspenden. ¿Nadie? No les puedo creer que nadie. Sí, Ok. Lick, a veces cuando termino de hacer lo que hago y no la quiero apagar porque quiero seguir después, solo la dejo en suspensión. Ok. Entonces, por ejemplo, en este sentido de dejarla suspendida la computadora, no está apagada, pero tampoco está encendida. ¿Ok? Y el cuerpo entonces da de alguna manera esta respuesta ante la situación porque pretende entonces que generalmente el coma ocurre cuando hay una enfermedad, una situación que definitivamente hace que el cuerpo necesite entonces de poder bajar ese estado de conciencia, porque el que nosotros estemos conscientes, el que nosotros entendamos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el grado de conciencia de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, el respirar, el moverse, todo eso requiere energía. Y el coma entonces lo que hace es que suspende todas esas funciones corporales para entrar como en un proceso de ahorro, ¿sí? Y al entrar entonces en ese proceso de ahorro de energía, entonces va a permitir que el cuerpo entonces se recupere de manera más óptima. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Ahora sí, el coma. Entonces, Lick, se puede decir que el coma es como un estado de reposo en stand-by. Exactamente. De nuevo, el coma ocurre en la mayoría de los casos por un tema de enfermedad, por ejemplo, un accidente en el cual la persona, por ejemplo, vaya, les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan a ¿cómo se llama? Un piloto de la Fórmula 1 que se llamaba Michael Schumacher? No sé si ustedes lo recuerdan. Que estaba esquiando y cuando estaba esquiando resulta que tuvo un accidente y el accidente causó que tuviera múltiples lesiones en el cerebro, en la cabeza,
Por ahí dice Oneila. Exactamente, no está vivo, pero tampoco muerto. Entonces, el cuerpo lo que hizo es que, como hay un estado de inflamación tan severo por las lesiones, por ejemplo, entonces lo que hizo fue entrar en un estado de coma para disminuir esa inflamación generalizada que había en el cuerpo y entonces tratar de mantener vivo al cuerpo. O, por ejemplo, el coma también puede generarse por infecciones crónicas, puede generarse por accidentes cerebrovasculares, puede generarse por accidentes o traumatismos. Daniel me pregunta, ¿el personaje Johnny Got His Guns cuenta? Uy, ahí me agarra curva. Así no sé cuál es. Y dice, hay personas que nunca despiertan del coma. Sí, hay personas que nunca despiertan del coma. Incluso voy a unir la pregunta que dice Oneila por ahí. Si es seguro que despertará del coma. No hay nada seguro realmente en esta situación. Incluso la mayoría de personas, después de un tiempo, los familiares toman la decisión de desconectarlo porque pues representa un costo bastante elevado. ¿Ok? Entonces, ese es como el nivel de atención, el nivel de conciencia más bajo. El siguiente es el estupor o estuporoso, se le puede decir también, pero el estupor es un estado no como el coma, ¿sí? No es tan severo, digamos, en este sentido. Sin embargo, la característica del estupor es que para que la persona pueda mostrar algún tipo de respuesta, necesita una estimulación física bastante fuerte. Como por ejemplo, y me refiero a estimulación física, puede ser, o sea, literalmente física, tocarlo, moverlo, golpearlo, infligir en algunos casos incluso dolor. Y aún así hay personas que no muestran ningún tipo de respuesta. La diferencia en este caso es que sí hay un estado de conciencia como en un nivel un poco más alto que el coma, porque la persona, si quiere responder, puede responder, pero la situación por acá es que no quiere responder o no puede responder de alguna manera, no tanto como el coma, no tan severo, pero si es estimulado de manera apropiada, sí puede entonces mostrar algún tipo de respuesta. ¿Hasta aquí vamos bien? Perdón, voy a revisar aquí en el chat. Ha habido One de Metallica, sí, esa película. Johnny, un soldado que perdió su extremidad y todo su rostro, por ende todo sentido excepto el tacto en la guerra. Pues sí he escuchado la de One de Metallica, pero no he visto la película. Pero ahí habría que ver en el caso de él, porque acuérdense que, bueno, volviendo un poquito al coma, lo que hay todo, o sea, todo lo que se presenta, lo que nosotros conocemos como conciencia, lo que vimos, ¿verdad? Toma de decisiones, atención y demás, todo eso está como un proceso stand-by, pero sí se muestra actividad cerebral al menos. Así que tal vez, no sé si con eso queda un poquito más claro. Para una reacción de la persona hay que provocarlo, exactamente, como dice Eric. Y el estupor también es muy parecido al siguiente estado de conciencia, que es la obnubilación o lo obnubilado, que este es como una pérdida muy parecida al estupor, pero este es pasajero, es transitorio. ¿Les ha pasado que ahorita tuve un estudiante que me contó que el fin de semana tuvieron un accidente con su carro? Y al tener el accidente, pasaron horas antes de que pudiera como darse cuenta de dónde estaba y qué había pasado. Y estoy seguro que esto es muy frecuente, porque esto estoy seguro que sí les ha ocurrido. ¿Cierto? Cuando nosotros, usualmente la obnubilación viene después, por ejemplo, puede ser que haya una pérdida de por medio. Por ejemplo, en el caso de los duelos, usualmente son personas que no tienden a responder como muy, ¿cómo les puedo decir?
de manera muy positiva ante esta situación, porque realmente la situación con las personas es que pierden este sentido pierden el sentido de dónde están, quiénes son, pero esta es una pérdida pasajera, así que cambia, no es un estado definitivo. ¿Ok? Lick, Sí, entonces puede ser un ejemplo de que, vaya, alguien se accidentó en un carro y de repente no se acuerda quién es, no se acuerda de la familia, pero es pasajero. exactamente. Exactamente. ¿Vamos bien? Ok. El siguiente elemento es la confusión. En el caso de la confusión o el estado confuso, es muy parecido a la obnubilación, pero no hay un estresor del ambiente de por medio. ¿Me entienden cuando hablo con esto? Por ejemplo, si yo les acabo de comentar que cuando ustedes pueden observar que las personas pierden algún tipo de conciencia, en este sentido es porque había algo de por medio, un accidente, un duelo, un fallecimiento. Pero en el caso de la confusión, simplemente no hay nada alrededor y simplemente es un estado en el cual la persona se presenta ante esta situación y no puede entonces responder ante los estímulos que solicita o que presenta el ambiente. Así que esta manera de ver las cosas, pues obviamente nos va a llevar a que nosotros analicemos y entendamos que estos estados pueden cambiar y pueden ser entonces, ¿cómo les puedo decir? Que pueden ser alterados también en este momento, pero usualmente la confusión, como por ejemplo cuando nosotros no le entendemos a un tema, por ejemplo, y y esta situación hace que de repente no tengamos claridad ante la situación y al no tener claridad ante la situación, de repente podamos pensar o no entendamos qué es lo que está ocurriendo. Puede ser ya sea por temas de algo, de algún conocimiento que ustedes están compartiendo o simplemente también por el hecho de que nosotros realmente no es algo que nosotros estamos comprendiendo completamente la situación. ¿Entraría la dislexia al momento de una lectura? No, porque en el caso de la dislexia, el estado de conciencia está bien. El problema de la dislexia es, ¿recuerdan que les había contado el área de Broca y el área de Wernicke, que forman parte del lóbulo temporal? Porque entonces, en este caso, nosotros tenemos que comprender que al mostrar este tipo de daños en estas dos áreas en específico, hace referencia específicamente a esto. Y luego, vamos a ver, el desmayarse estaría en alguno de sus niveles, porque a mí me ha pasado 2 veces, en el despertar no recuerdo nada de lo que pasó entre el tiempo que me desmayé y cuando me despierto. Puede ser en este caso el estupor, ¿sí? Y al ser estupor, obviamente, pues no hay un estado de conciencia, y al no haber un estado de conciencia, pues obviamente no se da cuenta de todo lo que ocurre alrededor de usted. El siguiente estado, que es la somnolencia, es ese estado de transición, ¿sí? Aquí yo quiero que ya empiecen a pensar no tanto como patología, sino como un estado en el cual todos nosotros pasamos por ahí y lo pasamos todas las noches. Cuando usted está han sentido cuando están como en ese lugar, en ese punto en el cual ustedes ya se están durmiendo, ya se están durmiendo, ya se están durmiendo y finalmente se pueden quedar dormidos o se despiertan si ocurre algo. ¿Sí? Quiero que lo identifiquen por un segundo esto.
¿Sí? Como cuando uno está, así que como dice usted, que uno se está quedando dormido y escucha que le están hablando y se Ah, despierta. no precisamente, simplemente cuando nosotros estamos haciendo esa transición entre el estar despierto, que es este punto, que es la vigilia. O sea, cuando nosotros estamos despiertos, nosotros estamos vigilantes. Pero cuando nosotros estamos haciendo la transición hacia dormir, pues obviamente nos mostramos somnolientos. Entonces, en ese punto, en ese estadio, es que ustedes van a mostrar entonces la situación alrededor. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Sí, Y de ahí, los estados de alteración que nosotros hemos conocido son obviamente los componentes de lo que hemos visto hasta este momento. Pero ahora yo quiero que ustedes piensen que la vigilia como tal o la lucidez es ese estado que ustedes espero que estén teniendo ahorita, en el cual se prestan atención a lo que está ocurriendo, son capaces de responder, ante la situación, son capaces de prestar atención y sobre todo son capaces de responder a lo que se solicita. Vamos a ver qué sucede cuando, bueno, hay mucho sueño, bastante cansancio, que me he puesto o bien súper cansado, hay intimidad con mi pareja y posterior a ello se fue el sueño y pasan horas y no logro descansar, creo que es. Bueno, en este caso, pues obviamente no es solo el estado de conciencia, porque hay un montón de factores asociados. En el caso de cuando nosotros estamos presentando un cansancio demasiado pronunciado, lo que debemos de hacer es dosificar sesiones de descanso a través del tiempo. O sea, imaginemos que usted se siente súper cansado hoy, ¿verdad? Por decirle, hoy en la noche, o ayer en la noche, por ejemplo. Entonces, probablemente no va a descansar bien, probablemente no va a descansar como usted quisiera. Entonces, debe de preparar para la semana siguiente, no para la semana siguiente, para el día siguiente, poder entonces tener sesiones de descanso. Por ahí pueden ayudar algunas técnicas como la meditación, como tener una buena rutina previa a acostarse, entre otras. Y entramos al último punto entonces, que es la hipervigilancia, que es entonces ese estado en el cual las personas muestran entonces mucha mayor vigilancia de lo que se quisiera. Como por ejemplo, ustedes recuerdan, hablando de películas, ¿cuántos de ustedes ven a un personaje que el grado de atención es tan severo, es tan, ¿cómo puedo decir? Tan grande, tan fuerte que hasta les puede llegar a causar como malestar? ¿Ha pasado? ¿Están viendo alguna película? ¿Nunca? A mí sí me ha pasado. ¿Con cuál personaje? Como cuando hay escenas violentas, así que hay sangre. Ok. Pero quiero que piensen, por ejemplo, ustedes han visto, ¿vieron esta serie de Breaking Bad? ¿Alguno la vio? Y si no la han visto, tienen que ir a verla. Yo sí la vi. Ok. ¿Se acuerdan del personaje de Tuco Salamanca? Sí, Era él era un era narcotraficante y estaba como medio loco. Ok. Pero ¿y su atención cómo se miraba? Todo el tiempo alterado, ¿no? Todo el tiempo como que estaba ahí, pero constantemente estaba
estaba tratando de adelantarse a lo que estaba ocurriendo o de cambiar o de pensar o de hacer esto, de hacer aquello, ¿cierto? Sí. Entonces, ese es el estado de hipervigilancia. Entonces, cuando nosotros mostramos este estado de hipervigilancia, es entonces que nos vamos hacia el lado opuesto, donde la falta de atención, en lugar de ser un problema, más bien el exceso de atención o el exceso, lo vamos a ver un poquito más adelante, a qué nos referimos también con la hipervigilancia, porque también va a hacer que nosotros perdamos de atención y perdamos sobre todo también mucha concentración sobre lo que hace la persona. ¿Estamos bien hasta acá? Con este último nivel del estado de conciencia. Sí. Ok. Voy a, con esta diapositiva voy a acabar porque me quiero quedar por acá en este tema de los cambios que hay en la conciencia. Nosotros debemos de entender que hay dos estados de conciencia que siempre ocurren. En el caso del primero, que son estos estados de conciencia espontáneos, como por ejemplo cuando nosotros nos vamos a dormir, cuando nosotros soñamos despiertos, ¿sí? Ahorita que quizás estás soñando qué es lo que hicieron ahorita en el almuerzo o qué es lo que están haciendo. O soñar como tal, ¿verdad? Que soñar es o involucra entonces ese proceso de cambio de un estado de conciencia al otro. Y las otras, el otro estado o el otro elemento de cambio de conciencia son los estados inducidos, como por ejemplo la utilización de sustancias o drogas, vaya, por ejemplo, en el caso de alcohol, porque quizás las personas no pueden pensar, por movimiento, no pensamos en el alcohol normalmente como una droga, pero ¿cuántos de ustedes, yo creo que se van a reír, no me lo tienen que contestar, pero estoy seguro que se van a reír, ¿cuántos de ustedes no recuerdan algo de una noche completa porque se pasaron de tragos? Y esto ocurre. Entonces, pero esto es un estado inducido de conciencia. También, en caso, por ejemplo, la meditación nos puede ayudar a cambiar nuestro estado de conciencia, y la hipnosis también es algo muy importante que debemos de entender para cambiar este sentido. Ahora bien, hablemos un poquito de la vigilancia, ¿sí? La vigilancia como tal es ese estado mental de conciencia que hemos hablado. Abarca pensamientos, abarca sentimientos, percepciones que ocurren cuando estamos despiertos y razonablemente alerta. Ahora entonces yo quiero que ustedes cambien ese concepto de conciencia, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de vigilancia, ¿sí? O sea, o nosotros estamos, en el caso de los estados espontáneos de conciencia, estamos en vigilia o estamos en sueño, ¿sí? Como en el caso del soñar despierto, o el dormir como tal, o el sueño como tal. ¿Ok? Entonces, la vigilia es ahora lo que nosotros vamos a comprender y lo que nosotros vamos a entender ahora como ese estado de conciencia. Y el estado alterado de conciencia es aquel estado que difiere de la vigilia, ¿sí? Que difiere entonces de este elemento de conciencia que hemos hablado y hace o genera entonces ese distanciamiento del ambiente. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Sí, todo claro. Perfecto. Ok. Perfecto. Y con eso entonces cerramos la sesión del día de hoy porque... Ok, quiero que quedemos con esta pregunta. ¿Ok? ¿Es posible, ahora con la información que tienen, es posible que ocurran procesos mentales, de nuevo,
como los que hablamos, como el lenguaje, como la toma de decisiones, como la orientación, puedan suceder fuera de la conciencia de vigilia o no? Sí, Lick, y no dijo que entraban los espontáneos ahí. No. Ajá, ok. Como Pero el don. quiero que piensen, por ejemplo, en el caso de la toma de decisiones. Obviamente no puede ocurrir cuando cuando no estamos en vigilia. ¿Cierto? O, por ejemplo, claro, en el caso del sueño, nosotros creemos que estamos pensando, pero realmente lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar, no quiero spoilear, pero los sueños como tal son representaciones de imágenes mentales que nosotros tenemos ante esta situación. ¿Sí? Piensen un segundito más. ¿Qué opinan? ¿Qué tipo de imágenes, licenciado? ¿Recuerdos o Recuerdos, experiencias, deseos. Mm. Esa parte va a estar interesante cuando lleguemos ahí. Cuando usted dice procesos mentales importantes, ahí entran lo que son las reacciones de esas de como respuesta o huida que habíamos hablado antes, que el cuerpo toma la decisión por uno, o sea, la reacción ante un evento importante de uno la toma sin pensarlo cuando uno dice. Uh-huh. Bueno, pero acuérdense que el proceso de cognición es aparte de la conciencia. O sea, entiendo lo que me dice. Entiendo lo que me dice en el sentido de que usted me dice, bueno, tomé esa decisión de manera inconsciente. ¿Cierto? Sí. Eso es lo que cierto. usted me quiere dar a entender. Pero estaba vigilante. Acuérdense, por eso les hice aquí en la diapositiva anterior, que cambiemos no solamente el hecho de hablar de conciencia, sino de vigilancia. ¿Okay? Pero dentro de la vigilancia entra que usted dijo que es cuando comprendemos lo que está pasando en el entorno y lo que estamos haciendo. Pero a veces hay decisiones que uno las toma y no está entendiendo nada de lo que está hablando, pero en ese momento, como cuando alguien lo vamos a operar porque si no se muere, porque tiene esto, y usted lo sabe que la persona quiere vivir y usted lo dice sí, pero en realidad no está tomando la decisión muy conscientemente de lo que puede pasar si la toma o no. No sé si me da a entender. Sí, sí se da a entender, pero de nuevo, pero está vigilante, no tomó esa decisión en coma, por ejemplo, o no tomó esa decisión en un estado de estupor. Lo tomó en un estado de vigilia. ¿Ok? Ok, entonces en Ahora, entrarían cuando drogan a las mujeres, no. ¿entraría qué, perdón? Entraría cuando usan alucinógenos en las mujeres y le dice vámonos y ella dice sí, pero porque está trabajando bajo el alucinógeno, no entra. No, porque entonces ya estaría en un estado alterado de conciencia, no estaría en vigilia. Ok. Ahora sí se entiende. Sí. O sea, ¿cómo podemos responder? Es posible que ocurran procesos mentales importantes como lenguaje, toma de decisiones, cognición, entre otras cosas, fuera de la vigilia. No, Lick. No, ya contestando todo. Muy Súper. difícil. Exactamente. Y a esa conclusión quería que ustedes fueran llegando. ¿Ok? Con eso entonces, cerramos la sesión de hoy. Vamos encendiendo por ahí sus cámaras para poder entonces llegar a la conclusión. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todos claros? Sí. Sí, Lick. Perfecto. Ok. Listo. Entonces, el día de mañana no vemos entonces el mismo horario. Dice Lucía, por ahí se fue rápido la clase. Yo también volteé a ver ahorita, las 12:46 ya. No nos anotamos en la lista de asistencia, Lick.
Aquí se las mando de nuevo. Vale, un segundo. Licenciado, hoy va a subir esta clase, es que yo tuve problemas con conexión, entonces casi no entendí. Fíjese que sí la voy a subir, pero hasta por la noche, porque ahorita ya casi voy de salida yo para mi clínica, entonces allá no me da chance de trabajar todo esto. Pero sí, Listo, hoy por la noche está tratando. Súper. Ok, así que bueno, entonces nos vemos mañana, misma hora, mismo canal, pórtense bien. Feliz día. Gracias.